Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. La necesidad de un embajador humano. Era política establecida que al realizar el primer contacto con una nueva especie sintiente, estuviera presente un embajador de cada especie con un asiento en la coalición galáctica, o la CG como los humanos la llamaban. La coalición y la humanidad recordaban claramente el día de su primer contacto. Cuando las razas alienígenas llegaron con una armada, la humanidad pensó que venían a invadir. En cambio, los alienígenas enviaron una transmisión aterrorizados, suplicando ser perdonados de las armas nucleares y de fisión de la humanidad, rogando que no los aniquilaran como lo mostraban muchas de sus simulaciones, se referían a las películas. Y en su lugar, llevaron a cabo una diplomacia pacífica. Aquello fue un espectáculo para todo el planeta. Los humanos aún disfrutan viéndolo en visores de vez en cuando. Pero eso fue hace tiempo. Hoy en día, la humanidad era solo otro miembro más de la coalición. Claro, aún eran conocidos como una de las especies más peligrosas e impredecibles, tanto en cultura como en biología. Pero ahora eso solo significaba un aumento en la tarifa del seguro para las naves con humanos a bordo, en lugar de los gritos ahogados de terror cada vez que pasaban cerca. Generalmente, los beneficios de la fuerza, resistencia e ingenio humanos compensaban ese costo adicional. Sin embargo, la necesidad de un embajador humano en las misiones de primer contacto seguía siendo un tema de debate. El propósito de estas misiones era representar a todas las especies de la coalición, pero también demostrar que no eran una amenaza, sino una mano abierta en señal de invitación. Poner a un humano en la nave de primer contacto era como poner un arma en esa mano. Aunque todos en la coalición sabían que el arma no estaba cargada, la especie con la que se hacía contacto no lo sabía, y los ojos de depredadores orientados al frente, la musculatura absurdamente densa, la dieta carnívora y la rígida postura bípeda de los humanos hacían que esa arma pareciera bastante grande. Por esta razón, el embajador Julian Rushford había pasado cada misión de primer contacto tratando de hacerse lo más pequeño e inofensivo posible. Aunque la mitad de las veces eso solo hacía que la nueva especie se preocupara más al verlo como un depredador al acecho. Se había llegado al punto en que la forma más efectiva de asegurar a la nueva especie que la humanidad y la coalición no eran una amenaza era que Julian esperara en la nave hasta que los otros embajadores hubieran hecho todo el trabajo, y solo entonces presentarlo desde una distancia segura. Y así fue como Julian estaba recostado en la estrecha cubierta de la nave, jugando con su holoteléfono, esperando a que los demás terminaran el trabajo para el cual se había entrenado toda su vida en esa nueva misión de primer contacto. No tuvo que esperar mucho. La esclusa de aire se abrió con un whoosh, y los otros 23 embajadores entraron apresurados con expresiones de terror, prácticamente tropezando entre sí en su prisa. ¿Por qué no fuimos advertidos de esto? ¿Cómo fue que descubrimos a esta especie?, gritó Vorlak, el embajador Wimu, y el capitán de la nave por antigüedad. Sus 6 apéndices sensoriales se agitaban salvajemente en una clara muestra de pánico. Ellos nos encontraron, nos enviaron una transmisión de onda ETA diciéndonos dónde estaba su mundo y solicitando el primer contacto. Eso fue todo, no dieron datos visuales, respondió Nick con sus 12 ojos desorbitados. Eso fue un error, se lamentó Fila. Su forma acuosa se hundía cada vez más en su voluminoso regulador atmosférico. No podemos volver ahí. ¿Qué está pasando?, dijo Julian finalmente, poniéndose de pie y casi golpeándose la cabeza contra el techo de la cubierta. ¿Qué sucedió? ¡El humano!, graznó Glyphlic. ¡Podemos enviar al humano! Ni hablar, protestó Vorlak. Ni siquiera un humano tendría oportunidad contra eso. Esas cosas hacen que los humanos parezcan Cretons. Sin ofender, Fila.
Fila ya se había hundido en un charco indefenso dentro de su regulador atmosférico y no pudo responder. Julian estaba impactado. Todos los humanos sabían que para otras especies eran el equivalente a orcos espaciales, y Vorlak acababa de decir que esta nueva especie los hacía parecer un organismo semirrígido basado en agua. Si los humanos eran los orcos del espacio, ¿qué demonios era esta nueva especie? Julian tragó saliva. Seguramente Vorlak estaba exagerando, y sin embargo los demás embajadores asentían con seriedad. ¿Cómo se ven? Preguntó Julian, sintiendo una curiosidad morbosa apoderarse de él. Nick le entregó el visor. Solo los Synaptori con sus 12 ojos podían capturar datos visuales incluso mientras huían aterrorizados. Julian se preparó para ver algo sacado directamente de los antiguos mitos lovecraftianos, pero cuando el visor se encendió, sus labios se curvaron en una sonrisa que no pudo contener. ¡Oh, yo voy a salir allá afuera! Humano, ¿mi traductor detectó emoción en tu voz? No se preocupen, vuelvo enseguida, respondió Julian aún sonriendo. Lo que Vorlak había dicho sobre que no tenía oportunidad contra esta especie era cierto, pero no había manera de que regresara a casa sin conocerlos en persona. El trayecto desde la plataforma de aterrizaje hasta la enorme carpa de conferencias donde se llevaría a cabo el primer contacto fue corto. Cuando Julian entró, levantó la cabeza para observar a la especie y apreciarla en su totalidad, con la sonrisa aún en su rostro. Oh, este es nuevo, y no está huyendo y gritando como los demás. Eso es un alivio. Pero es apenas más grande que ellos. ¿Estás seguro de que esto no es simplemente cómo su especie manifiesta el miedo? Julian tomó la palabra. Me disculpo en nombre de mis compañeros. Se asustan con facilidad. Deben admitir, sin embargo, que ustedes son una visión aterradora para criaturas de menor tamaño, y sin los dientes, garras y espinas que ustedes exhiben. Ahí está, ¿ves? También está asustado, solo que es un poco más valiente. Oh, para nada. No me habría perdido esta reunión por nada en el mundo. Y sin embargo, careces de todas las características que nos acabas de atribuir. Entonces, ¿por qué no tienes miedo? ¿Acaso tu especie no lo conoce? Oh, claro que lo conocemos, pero ustedes en realidad se parecen mucho a una criatura sobre la que los humanos, mi especie, cuentan historias fantásticas. ¿En serio? ¿Y cómo llaman a estas criaturas en sus historias? Julian no pudo evitar soltar una carcajada ante lo increíble de la situación. Todo el mundo en la Tierra iba a enloquecer cuando esta especie fuera presentada oficialmente. Se parecen muchísimo a lo que nosotros llamamos dragones. La misión de primer contacto fue un éxito, para incredulidad de los otros 23 embajadores. En la introducción formal, se decidió por unanimidad que los humanos serían los encargados de guiar a estos nuevos dragones y enseñarles a interactuar con razas más frágiles y sus miedos. Incluso el representante humano votó a favor, para disgusto de los demás. Nadie podía entender cómo los humanos podían estar tan emocionados por interactuar con una especie que los hacía parecer frágiles, pero desde ese día, nunca más se puso en duda la necesidad de un embajador humano. Parte 2. ¿En serio te quedarás aquí prácticamente todo el tiempo mientras los demás salen a hacer las presentaciones reales? Preguntó Frila Namtidar, la embajadora más reciente en unirse al equipo de primer contacto de la coalición galáctica. Sí, respondió el embajador humano Julian Rushford. La última vez fue la excepción. La última vez había sido el primer contacto con la especie de Frila Namtidar, que tenía un asombroso parecido con los dragones de la mitología terrestre, y por lo tanto, solo el humano se había atrevido a acercarse a ellos. El nombre oficial de su especie, al igual que de la embajadora con la que Julian estaba hablando, era largo y difícil de pronunciar: Jurosfoleantilval. Por eso fue una sorpresa cuando los humanos simplemente se negaron a llamarlos de otra manera que no fuera dragones, un apodo que se les quedaría. Antes de los dragones,
Los humanos y su mundo natal, lo suficientemente hostil como para dar origen a una especie como la suya, eran considerados anomalías. Ahora que había otra especie similar, incluso superior en ciertos aspectos, era necesario categorizarlas. Así fue como los orcos espaciales y los dragones espaciales fueron etiquetados como habitantes de mundos letales. «Esto es ridículo», protestó Frila, como la llamaba Julian. «El punto es demostrarles a las nuevas especies que no somos una amenaza. ¿Cómo vamos a lograrlo si nos escondemos como depredadores al acecho?» Julian le explicó los muchos intentos que habían hecho de probar un enfoque alternativo, en lugar de simplemente esperar a que los demás calmaran las cosas primero y luego presentar al humano desde lejos. Al menos te tengo a ti para socializar. Dime, ¿cómo lo manejaste tú solo? Usualmente jugando con mi holoteléfono, respondió Julian con un bostezo y estirando los brazos. El requisito de duplicar el espacio del piso y del techo en la nave para acomodar a la embajadora dragón había sido un cambio muy bienvenido en comparación con la nave anterior, que era mucho más estrecha y había sido construida antes de que los humanos se unieran a la coalición. Aparentemente, cuando se creó, los primeros contactos con nuevas especies solo ocurrían una vez cada siglo, pero en estos días, con tantas civilizaciones en expansión viajando por el espacio, ocurrían casi una vez al año. Si yo bostezara así, los demás se encogerían instintivamente de terror, comentó Frila con una sonrisa burlona. Julian soltó una carcajada, sabiendo que tenía razón. ¿Sabes? Ni siquiera yo entiendo por qué los humanos no tienen miedo como los demás. No me malinterpretes, prefiero tener a alguien con quien mantener una conversación normal, pero es desconcertante. Lo llamamos vínculo de manada. Básicamente, si algo no intenta matarnos de inmediato, tratamos de hacernos amigos de ello. Suena como una buena manera de morir. Y sin embargo, aquí estamos. Y en la Tierra hemos domesticado a casi la mitad del planeta. Frila sacudió la cabeza desconcertada. Leí sobre su mundo y lo admito. No sé qué es más loco, si el hecho de que lo intentaron o que lo lograron tantas veces. Funcionó contigo, ¿no? ¿Qué? Yo no he caído bajo los encantos de alguna especie alienígena. Julian dejó escapar un suspiro mientras su risa se apagaba. Se preguntaba cuándo volverían los demás. Esta misión estaba tardando un poco más de lo habitual. Esta vez, los embajadores habían aprendido de la última misión y se aseguraron de obtener una identificación visual de la nueva especie, que se habían nombrado a sí mismos como Juclio. Julian no se había molestado en revisar las visualizaciones él mismo. Después de todo, no es como si fuera a conocerlos en persona, y estaba ocupado enseñando a Frila las cosas que los libros de texto no enseñaban, ya que todavía era responsabilidad de la humanidad asegurarse de que ella se integrara a la coalición sin problemas. Había oído algún comentario de Nick sobre si estaban seguros de que realmente era una nueva especie, pero fuera o no el caso, ni él ni Frila serían quienes lo descubrieran. La esclusa de aire se abrió. Nuevamente, el mismo whoosh. Vorlak entró y se dirigió a ellos. Muy bien, están listos para ustedes dos. Recuerden no sonreír mostrando los dientes. Por fin, primer contacto. Vorlak se puso al lado de Julian mientras caminaban. Te agradarán estos. Son como los humanos, pero menos amenazantes. Julian se sorprendió por el comentario. ¿Como los humanos? Vorlak parecía demasiado tranquilo para que fueran tan parecidos a los humanos. Lo más probable era que fuera solo otro bípedo. Al parecer, esos eran raros. Vorlak los detuvo a mitad del camino hacia el edificio designado. Muy bien, esperen aquí. Los traeremos afuera. Frila suspiró. Supongo que de todos modos no encajaría aquí. Julian le dio una palmadita reconfortante en el hombro. No te preocupes, la mayoría de las instalaciones apenas podían acomodar a los humanos cuando nos unimos a la coalición. También se adaptarán. Dicho esto, las estructuras a su alrededor tenían un parecido con la arquitectura humana.
En cuanto a la altura de las puertas y la colocación de las ventanas y manijas, el ser bípedo parecía cada vez más probable. La puerta del edificio frente a ellos se abrió cuando Vorlak comenzó su regreso con la nueva especie en su seguimiento. Frila empezó a sonreír de manera receptiva. Frila, no muestres los dientes. Julian susurró rápidamente como recordatorio antes de que pudiera causar un incidente. Frila guardó sus dientes, visiblemente teniendo que hacer un esfuerzo para sonreír sin mostrarlos, debido a la musculatura de su mandíbula. Julian temía que su apariencia fuera aún más desconcertante que si simplemente sonriera de manera normal. Suspiró en silencio y giró su rostro hacia la nueva especie para mostrar su propia mejor sonrisa. Pero la sonrisa se desvaneció antes de comenzar. Un frío se extendió desde el corazón de Julian mientras comenzaba a latir más rápido. Su respiración se volvió frenética, su piel se volvió blanca y comenzó a sudar. Los Juklio, esas cosas. Vorlak tenía razón. Se veían como humanos, demasiado como humanos. Pero su piel era demasiado blanca y seca, rozando casi lo translúcido. Sus caras parecían estiradas, su cabello parecía demasiado disperso y como hilos, sus brazos demasiado largos, demasiado delgados y demasiado fibrosos. Y sus ojos, por la tierra, sus ojos, eran negros, negros como un vacío. Era como mirar algo retorcido salido de una película de terror. Había visto películas de terror antes. No era fácil asustarse. Pero ver a esa cosa aquí en persona y la forma en la que caminaba, balanceándose de un lado a otro con su marcha, con su pecho sin moverse en absoluto, como si ni siquiera respirara. Sus instintos gritaban que corriera por su vida. Frila notó cuando él empezó a hiperventilar. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Es extraño. Fue lo único que Julian pudo balbucear. Es cierto, su semejanza con los humanos es notable. No entiendes. Es extraño. No puedo. Tengo que regresar a la nave. ¿Qué? ¿Por qué? No puede ser. ¿Esa es la respuesta de miedo humana? Eso, no soy aterradora, pero si eso es así, ¿qué pasó con el vínculo de manada? No puedo vincularme con eso. Bueno, ya casi llega, así que recupérate. Si pudiste hablar con mi especie, puedes hablar con esta. ¿Por qué sigue acercándose? Se supone que deben acercarse lo suficiente para vernos y mantenerse a una distancia segura. ¿Por qué sigue acercándose? ¡Ah, ahí está!, anunció Vorlak con alegría. El humano, prácticamente tu hermano, tal como se describió. En efecto, dijo la cosa con una voz casi cantarina. Es un placer conocer a otra especie que comparte una apariencia tan cercana a la nuestra. Estoy seguro de que nuestros pueblos se mezclarán espléndidamente. No cuentes con eso, pensó Julian con desánimo, con el sudor cayendo de su frente. ¿Qué iba a hacer? Estas cosas se iban a unir a la coalición y la humanidad iba a perder el control de una manera completamente diferente a como hizo con los dragones. Tenía que hacer algo, tenía que decir algo, pero estaba paralizado. Vorlak continuó. Los humanos se unieron con entusiasmo a guiar a los Yurosfolintival aquí a través de la comunidad galáctica. Estoy seguro de que estarán felices de hacer lo mismo con su gente. No, exclamó finalmente Julian, para sorpresa de todos, incluso la suya. Maldita sea, Julian, eres un embajador. Aunque estas cosas sean terribles, tienes que representar a la humanidad de manera positiva. Así que cerró los ojos. Si no podía verlo, aunque aún sabía que estaba ahí, tal vez podría recobrar el control. Lo siento, pero los humanos no podrán interactuar con su especie. Finalmente, Vorlak pareció notar el estado de Julian, y aunque nunca había visto a un humano asustado antes, reconoció lo que significaba el miedo. Y si un humano estaba asustado, dio un paso atrás por precaución. Julian tuvo que explicar su comportamiento. Sabía que tenía que hacerlo. Solo tenía que esperar que todos lo entendieran.
No es nada contra ustedes, es un instinto humano. Es lo único que todos los humanos temen. Espera, ¿algo así existe? Sí, son cosas que se parecen mucho a nosotros, pero no lo son. Lo llamamos el Valle Inquietante. Oh, gracias a Santu, dijo la voz cantarina, provocando un ¿qué? De los tres diplomáticos. Julian incluso se atrevió a abrir un ojo de nuevo para asegurarse de que era la nueva especie la que hablaba. Lo era. Para ser honestos, con misericordia, ustedes lucen insoportablemente feos. He estado conteniendo mi almuerzo desde que los vi bien y temía pensar que tendríamos que interactuar con su especie regularmente. No pensaba que podría decir algo sin causar un incidente. Julian estaba tan desconcertado que su corazón empezó a desacelerarse hasta un ritmo razonable. ¿Tú me encuentras feo? Sí, por favor. ¿No me haría ningún insulto si miro hacia otro lado? No, por supuesto. Mira hacia otro lado. El Juclio se dio la vuelta y cubrió sus ojos. ¡Ah, por fin! Ambos comenzaron a respirar más fácilmente. Parecía que la falta de respiración visible se debía a que estaba tan angustiado como lo estaba Julian. Parece que tendremos un entendimiento mutuo. Oh, sí, parece que sí. Por favor, me abstendré de estrechar tu mano, ya que temo lo que debe sentirse tu piel visiblemente aceitosa. No hay resentimientos, tus dedos son demasiado largos para mi gusto. El curioso intercambio de agradecidos insultos en la exitosa misión de primer contacto quedaría registrada en los libros de historia como otro caso increíble de interacción humana. Se le dio el nombre de aversiones mutuas apreciadas, con el Valle Inquietante y los Pequeños Feos, citados como las razones de ambas partes. Y aunque muchos en la coalición no entendían por qué dos especies tan parecidas evitarían interactuar entre sí, lo aceptaron. Aunque la vida de Julian ciertamente iba a ser un poco más desafiante a partir de ahora. Tal vez algún día se acostumbraría a la apariencia del embajador Juclio, pero hasta entonces ciertamente sería interesante los próximos primeros contactos. Parte 3. ¿Realmente era necesaria la presencia de un embajador humano en las misiones de primer contacto? Esta era la pregunta que los miembros de la comunidad galáctica se habían hecho en su momento. Con el éxito del primer contacto con los Yurios Foliantaval, esta pregunta había sido respondida afirmativamente. Si no hubiera sido por la presencia de un humano, ninguno de los otros 23 embajadores habría tenido éxito al presentarle a la coalición a la especie apodada dragones. Los humanos eran necesarios porque no sentían miedo. O eso pensaban en la coalición. Fue en la siguiente misión en la que el embajador humano se encontró con los Juclio, una raza inquietantemente similar a la de los humanos, y demostró que los humanos eran capaces de sentir miedo. Ese miedo y la aversión compartida pero diferente que los Juclio sentían hacia ellos, volvió a levantar la pregunta, ya que su incapacidad para mirarse en la misma dirección o compartir un espacio de trabajo estaba generando nuevos desafíos para mostrar a la coalición como una organización unificada y acogedora. Si la siguiente misión de primer contacto no salía bien, podría estar en juego el trabajo del embajador Julian. Incluso con los Juclio a bordo y teniendo que esperar 2/3 de cada misión, a Julian le encantaba su trabajo y consideraba a muchos de los otros embajadores como sus amigos, especialmente a Frila, la embajadora dragona y su compatriota de un mundo mortal. Si tenía que hacer frente a sus instintos y no mostrar ni un atisbo de incomodidad hacia los Juclio para mantener su trabajo, por la tierra que lo haría. Esta siguiente especie era la número 27. Para ese momento, tanto los dragones como los Juclio ya estaban bien integrados en la comunidad, y Frila era un caso natural cuando se trataba de parecer menos amenazante. Una vez que había tenido la práctica, había perfeccionado una técnica de moverse con una gracia muy suave.
un toque igualmente suave de sus garras limadas y perfeccionando su sonrisa sin dientes. Julian estaba tan rígido como siempre, cortesía de ser un bípedo, pero al menos tenía la misma sonrisa. Su nave tocó tierra en el denso bosque del mundo de esta nueva especie. Los árboles rivalizaban con las secuoyas rojas de la Tierra, pero estos cubrían todo el planeta según los visualizadores. Este no era un mundo mortal, pero estaba cerca. Aparentemente, este planeta tenía tormentas bastante fuertes y más de un depredador. Pero todo lo que eso significaba era que Julian y Frila se quedarían atrás para no recordar a los nativos sobre esos depredadores. La especie con la que iban a hacer primer contacto era otro caso raro que había logrado enviar un mensaje a la comunidad primero. Se llamaban a sí mismos los Voodoo. También incluía representaciones de ellos. Se veían casi como ositos de peluche, pequeños, con un pelaje negro y espeso, sin armas naturales visibles, con la mayor diferencia haciendo los ojos a los lados de su cabeza, como un periscopio. Todos los signos característicos de una especie no depredadora que huiría aterrada al ver a Julian y a Frila. Mientras los embajadores salían de la nave, la embajadora de la especie acuática semirrígida, llamada Fila, lideraba el camino, habiendo sido ascendida por antigüedad cuando Vorlak se retiró. Las similitudes en los apodos de ella y Frila hizo que la mayoría usara el nombre completo de Frila, a pesar de la dificultad que representaba, pero Julian insistió en que no se mezclarían a las dos. Cuando le preguntaron cómo, él respondió orgullosamente, porque Fi es Fi, y los dragones pueden freír. El homólogo solo tenía sentido en el idioma humano, y Frila le recordó una vez más que su especie no escupía fuego como los dragones en la mitología humana. De todos modos, él prefería a Frila. Julian se recostó y se acomodó para la larga espera. Miró a Frila. ¿Lijaste tus garras? Sí, ¿y qué? Pensé que las garras afiladas eran motivo de orgullo para tu gente. También lo es hacer un buen trabajo, y una garra sin filo es mucho más accesible que una afilada, incluso para tu especie. Una lástima, eran unas garras muy bonitas, te quedaban bien. El cuello de Frila se retorció en una expresión de sospecha. Julian, no me digas que estás coqueteando. He oído hablar de lo que ustedes humanos llaman bardos. ¿Qué? No. Julian se levantó rápidamente de su asiento. Eso sería poco profesional. Quise decir... Sus protestas fueron interrumpidas por la risa de Frila. Ella le había jugado una broma. Tu simpatía por mis garras es bien recibida, dijo con una inclinación de cabeza en agradecimiento. El tiempo pasó. Normalmente Julian habría pasado el tiempo con su holoteléfono, pero por alguna razón no podía quitarse una sensación persistente en la parte posterior de su cabeza, y sus ojos seguían desviándose hacia el paisaje permanentemente oscuro bajo el espeso dosel de los árboles. ¿Un temor persistente a la oscuridad?, pensó. Pero no, esto no era miedo, era algo diferente, algo cuya existencia era debatida incluso por otros humanos. Frila, ¿has escuchado hablar del sexto sentido? ¿Sexto sentido? Claro. Creo que los Glors tienen 8 sentidos en total. No ese tipo. Me refiero al sexto sentido humano. ¿Los humanos tienen un sexto sentido? Julian reconoció la inclinación de su cabeza que indicaba curiosidad. Bueno, no exactamente. Es más una superstición. Es la creencia de que cuando algo está mal, algo fuera de la vista, podemos sentirlo profundamente. ¿Y este es el sentimiento que estás teniendo ahora? Julian guardó silencio mientras miraba a la oscuridad más allá de la luz que desprendía su nave. No lo sé. Pero entonces, finalmente lo vio. Algo no coincidía con la oscuridad sólida y la corteza de los árboles. Había una leve decoloración justo frente a la nave. ¿Lo había estado notando todo el tiempo en su subconsciente? Voy a averiguarlo. Se levantó y empezó a caminar hacia la esclusa de aire mientras Fila se arqueaba sorprendida. Julian,
¿Vas a salir allá afuera solo en una misión de primer contacto? Eso es completamente un incumplimiento de los procedimientos. Te costará tu trabajo. Julian se detuvo. La esclusa de aire quedó abierta. Ella tenía razón. Y sin embargo, tengo que comprobarlo, no iré lejos. Salió y cambió su holoteléfono a modo de iluminación, convirtiéndolo en el equivalente de una linterna. Un golpe en el suelo detrás de él le indicó que Frila lo seguía. ¿Piensas detenerme?, preguntó algo sorprendido. Incluso con sus garras limadas, no pensaba que ganaría esta pelea. No voy a dejar que te atrapen por incumplir el protocolo. Si yo estoy ahí también, tal vez al menos sean indulgentes. Lo van a ver como algo de un mundo mortal en lugar de algo solo humano. Levantó la cabeza para aumentar su tamaño, una señal de dragón de que no iba a cambiar de opinión. ¿Qué pasó con valorar hacer bien tu trabajo? Mi gente también valora la lealtad, insistió Frila, dejando en claro su punto. Julian asintió con agradecimiento. Era conveniente que los humanos pudieran arquear el cuello imitando muchas de las expresiones de los dragones. Los dos caminaron hacia el bosque, donde Julian había visto la decoloración. Se acercó cautelosamente y cuando la luz del holoteléfono iluminó el área, su primera reacción fue sorpresa. Era una nave. La examinó más de cerca. No se parecía a ninguno de los diseños de las naves de la coalición que conocía. Tenía un símbolo en el costado y lo que parecía ser escritura, pero el traductor no daba una traducción escrita. Sea de quien fuera esa nave, no estaba en la coalición. ¿Crees que pertenece a los Budo? No, puedo ver la cabina. El asiento es demasiado grande para las imágenes que vimos de ellos. Julian examinó más de la nave, buscando una forma de entrar. Está cubierta. Comenzó a tener esa sensación de nuevo, ese sexto sentido. Se dio la vuelta para girar a la oscuridad y vio un destello en ella. Se acercó lentamente. Era otra nave, tan extraña como la primera, y luego otra, y ahí otra más. Naves abandonadas y cubiertas por la maleza, ocultas bajo el dosel de hierba. Este no es el primer contacto de los Budo con otras especies. ¡Mintieron! Esto es una trampa. Tenemos que avisar a los demás. Espera, ¿sientes eso? ¿El sexto sentido? No creo que... No, los ojos. Al decir eso, el bosque casi pareció callarse, y ahora Julian pensaba en ello. Podía sentirlos. El vello en la parte posterior de su cuello se erizó, mientras podía jurar que sentía ojos depredadores observándolos. Esto no es el sexto sentido, Julian. Esto es instinto de un mundo mortal. ¿Qué crees que están esperando? Lo mismo que todos los depredadores esperan. Un punto débil, un lapsus de conciencia, un miembro rezagado por su cuenta. Puede que los tengamos preocupados. Tal vez nunca hayan visto a unos habitantes de mundos mortales. Bueno, si van a esperar, nosotros no lo haremos. Vamos a encontrar a los demás. Comenzó a moverse en dirección en la que se habían ido los otros embajadores. Frila estaba justo detrás de él, observando su entorno con una mirada que podría haber matado a cualquiera de los embajadores de un infarto. Les tomó más tiempo del que Julian hubiera querido, pero finalmente encontró una cabaña de madera, aunque en realidad podría haber sido una cabaña en una rama, dada el tamaño de esos árboles. Julian estaba a punto de patear la pequeña puerta, pero se detuvo. ¿Y si se había equivocado y estaba a punto de patear la puerta de la diplomacia pacífica como un monstruo desbocado? No. Él había visto las naves. Los demás estaban en peligro. Pateó la puerta y casi cayó directamente al foso del otro lado. Julian, Frila, corran. Acaban de estar aquí. Pueden regresar en cualquier momento y tienen armas terribles. La voz era de Nick. Julian miró hacia abajo y vio cómo el suelo había sido acondicionado para caer unos 4 metros, y los embajadores estaban en el fondo. Miró las paredes del foso. Era una caída recta, pero no estaba resbaloso, y los enormes sistemas de raíces de los árboles no permitían que la tierra y las piedras se compactaran densamente.
Probablemente podía salir cavando su propia escalera. Saltó e hizo lo posible por rodar para evitar el impacto fuerte. No fue perfecto, se golpeó, pero lo que podría dejar moretones a un humano podría ser mortal para otras especies. Efectivamente, había heridos en el foso, extremidades rotas, antenas dobladas, tallos aplastados, pero todos parecían estar vivos. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora estás atrapado aquí con nosotros, protestó Nick. No lo estoy. ¿Dónde está Fila? Estaba preocupado por la capitana acuática, la más frágil de todos. La evaporación misma era una amenaza para su vida. Nick señaló. Su regulador atmosférico había sido empujado a una de las esquinas. Julian no lo había visto porque los otros embajadores estaban agachados sobre él. Su regulador de energía se rompió cuando caímos. Sicodal ha estado compartiendo energía desde su respirador, pero... Los ojos de Julian se entrecerraron violentamente y Nick dio un paso instintivo hacia atrás. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo? Tal vez tú puedas salir, pero nosotros no podemos, gritó Nick literalmente con sus 12 ojos. Julian se acercó a una de las secciones caídas del piso y la levantó del suelo. Frila, ¿cuál es nuestro estado? Siguen manteniendo distancia por ahora. Creo que realmente les damos miedo. Julian gruñó con esfuerzo mientras apoyaba la sección del piso contra la pared del foso, formando una rampa, pero seguía siendo demasiado empinada para aquellos que no tenían extremidades fuertes. Así que retrocedió, levantó la pierna y la estampó contra la madera. Se rompió con un crujido que hizo que algunos de los embajadores se quedaran boquiabiertos. Tal vez pensaron que era la pierna de Julian la que se había roto, pero no, y con un pisotón más, su pie atravesó la madera, haciendo un punto de apoyo. Repitió el proceso otra vez y luego otra, usando los agujeros que había hecho como plataformas para hacer el siguiente, construyendo una escalera solo con fuerza y adrenalina, mientras los demás permanecían mirando con la boca abierta. La mayoría de ellos nunca había visto lo que un humano era capaz de hacer. Ahora empiecen a subir. Ya fuera para escapar del foso o para obedecer al humano aterrador que gritaba, no vacilaron. Julian ayudó a levantar a cada uno de ellos en la cima de la escalera. Cuando el embajador Jucleo subía, notó la apariencia extraña y aún así no dudó en tomar su mano de dedos largos y ayudarlo a subir. Una vez que la mayoría estuvo arriba, Julian descendió de nuevo, levantó a Fila y a Sicodal en sus brazos, para horror de ambos, y ascendió con ellos por la escalera. El regulador atmosférico de Fila pesaba cerca de 90 kilos. Julian lo sabía, por lo que era muy consciente de que la adrenalina lo estaba impulsando con una fuerza desmesurada. No corran hacia la nave, quédense con Frila y conmigo todo el camino. Los embajadores ahora eran un rebaño de ovejas indefensas, y Julian y Frila eran los perros pastores que los mantendrían alejados de los lobos. Comenzaron el camino de vuelta a la nave, pero avanzaban lentamente debido a algunas de las heridas. Mi batería casi se acaba, advirtió Sicodal. A este ritmo, o Fila o yo no llegaremos. Déjenme atrás, tomen mi batería. No, nadie se queda atrás y nadie se queda sin batería. Una vez más levantó a los dos, pero esta vez los puso sobre el lomo de Frila. ¿Qué estás haciendo? No soy un animal de carga, protestó ella sorprendida. Claro que no, solo los dragones más nobles de los mitos cargaban a otros sobre su espalda. Y esto es lo que tendrás que hacer para llevar a estos dos a la nave a tiempo. Julian, ¿estás loco? Eso es exactamente lo que los Voodoo están esperando. Si me voy, lo verán como un grupo debilitado y atacarán. Bien. Los ojos de Frila se abrieron en grandes. Había una rara expresión de miedo. ¿Te has vuelto loco? No, estoy furioso. Frila intentó decir algo en respuesta, pero no encontró palabras. Al mirarlo de arriba a abajo, viendo los puños apretados que Julian tenía, tan densos como cualquier mazo, asintió. Está bien. Entonces corrió hacia la nave, gritando detrás de ella. Sigo sin ser uno de tus dragones humanos míticos.
Con solo Julian quedando atrás, los ojos que los habían estado observando comenzaron a descender de los árboles. No tenían boca visible. Tal vez estaba oculta bajo todo ese pelaje. Pero los vudú emitieron un sonido de chasquido muy diferente al de un osito de peluche, mientras descendían con lanzas metálicas brillantes en las manos, tan altas como ellos, prácticamente palos para Julian. Pero de lo que fuera que esas lanzas estuvieran hechas, no era medieval. Había circuitos que rodeaban sus bordes y frascos de líquido estaban atornillados para alimentar sus puntas. Solo manténganse juntos y sigan avanzando hacia la nave. No dejen que los hagan dar la vuelta, ordenó Julian en su comunicador. Y entonces, esas cosas atacaron. Con chillidos agudos se lanzaron hacia el grupo. Pero el primero cayó de cara al suelo y sin vida antes de que un embajador pudiera gritar. Un solo golpe en la cabeza con el puño fue suficiente. Sin duda, no esperaban que el humano se moviera tan rápido, ni que alcanzara tan lejos. Los demás vudú hicieron una pausa. En ese momento, incluso hasta otro humano dudaría. La adrenalina era una droga brutal, y Julian prácticamente babeaba de ella. Pequeños monstruos con lanzas rodeándolo. Sus instintos estaban al máximo. Años de emociones reprimidas por un entrenamiento intensivo para mantener el temperamento humano bajo control, para asegurarse de que nadie resultara herido en un ataque de ira. Docenas de peleas reprimidas a lo largo de años interactuando con frágiles alienígenas. Todo eso salió a flote, y no tuvo piedad con estos depredadores engañosos que habían cazado a sus amigos. De hecho, corrió hacia el siguiente, sorprendiéndolos por completo. Su pie conectó con él como un balón de fútbol y lo mandó volando, estrellándose contra un árbol cercano. No se levantó. Rugió de verdad, como un verdadero orco. Finalmente, los vudú se recompusieron y esta vez atacaron al unísono. Julian golpeó y pateó sin cesar. Ellos necesitaban cubrir el doble de la distancia que él para lanzar un golpe con sus lanzas. Esto significaba que él conectaba 1, 2, 3, 4 y más, y ellos no habían tenido oportunidad de asestarle ni una sola puñalada. Julian usaba sus piernas para esquivar ataques, tanto como para darles uno en el estómago y enviarlos volando. Uno de ellos saltó hacia su torso, y él realmente lo atrapó, y en la misma acción rápida lo lanzó directamente contra otro que se había apartado para ir tras uno de los embajadores nuevamente. Otro logró cerrar la distancia detrás de él y lo apuñaló en la pierna con la lanza. Julian gritó mientras la electricidad y el veneno punzante golpeaba sus nervios, y los gremlins vitorearon. Pero Julian se giró y pateó al que lo había apuñalado, provocando un suspiro audible de las pequeñas criaturas. Estaba claro que pensaban que una sola puñalada sería el final. La verdad era que bien podría haber sido una pequeña picadura de abeja y un pequeño toque eléctrico. Sus armas no estaban diseñadas para un habitante de un mundo mortal. El siguiente golpe propinado lo sacó de su estupor, y finalmente comprendieron contra qué se estaban enfrentando estos pequeños monstruos. Un verdadero monstruo. Gritaron en pánico y huyeron en todas direcciones. ¡Y no lo intenten de nuevo!, gritó Julian respirando pesadamente. Cuando Julian regresó con los embajadores, ellos parecían completamente congelados y aterrados. Nick habló. Acabas de matar a 23 de ellos con tus manos desnudas. Si un Synaptori contaba, Julian sabía que debía ser exacto. Él no había estado contando. Sabía que los humanos debían ser fuertes y volátiles, pero eso fue una masacre. Y todos ustedes sobrevivieron, respondió Julian con una sonrisa de alivio. Sabía que tendría pesadillas sobre pequeños monstruos con lanzas y que seguramente los embajadores las tendrían sobre él. Al fin llegaron a la nave, donde Frila, Fila y Sicodal los esperaban. Frila se acercó a Julian. Oímos un rugido, como el de un animal salvaje de mi mundo natal. Ese eras tú, ¿verdad? Mató a 23 de ellos con sus manos y pies desnudos. ¿23?
Estoy segura de que yo podría haber matado a tantos si mis garras no estuvieran desafiladas, pero defendiendo a los demás, ¿cómo lo hiciste? Digamos que los humanos somos rápidos y hacemos nuestros propios estimulantes, adrenalina. Casi lamento no haberte visto en acción, Estos depredadores. murmuró Nick con desdén, como una maldición. Hablando de la adrenalina, la de Julian se estaba agotando. Así que se tambaleó sobre sus pies por un momento y se retorció de dolor cuando un dolor ardiente apareció repentinamente en su pierna. «Julian, estás herido», dijo Frila corriendo a sostener a Julian antes de que cayera. Está bien, fue casi como una puñalada con un lápiz. Estaba intentando poner peso en la herida, pero aunque ese veneno no fuera letal, ahora que la adrenalina se había ido, el dolor era insoportable. «Vamos, héroe». Frila movió a Julian para ponerlo sobre su espalda y luego comenzó a moverse hacia la esclusa de aire. Pensé que dijiste que no eras uno de esos dragones humanos míticos. Y pensé que dijiste que no estabas coqueteando, señor, el más noble de los dragones. Está bien, tal vez un poco. Los humanos hacemos cosas locas cuando nos entra una dosis de adrenalina. Ahí no fue donde comenzó y lo sabes. Además, creo que no estaría tan mal ver tu lado más loco más seguido, pequeño bardo. Julian parpadeó procesando exactamente lo que Frila acababa de decir. Cuando llegó el reporte de la única misión de primer contacto fallida hasta la fecha, la coalición galáctica quedó atónita. Su primera pregunta fue si la culpa era de los humanos, pero la respuesta inmediata y rotunda fue que no, que nunca retiren a los humanos de las misiones de primer contacto. Se los imploramos. Son absolutamente necesarios. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.